Mis padres no me dejaban en paz. Escapé. Pero mi novia los invitó a mi casa en secreto. Mientras crecía, siempre supe que mi familia era diferente. Pero no en el buen sentido. Mis padres, especialmente mi madre, parecían tener esta necesidad infinita de controlar cada aspecto de mi vida. Mi padre, aunque menos expresivo, era igual de cómplice. Juntos, crearon un ambiente tan sofocante que todavía puedo sentir su peso presionándome. Incluso ahora. Me llamo Jason. Y esta es la historia de cómo finalmente me liberé de las cadenas de una familia tóxica. No es algo de lo que hable a menudo. En parte por la vergüenza y en parte por el miedo persistente de que de alguna manera encuentren la forma de hacerme volver. Pero por mi propia cordura. Y tal vez por alguien que pueda identificarse. Aquí está. Desde que tengo memoria. Mi madre tenía la manera de convertir cada situación en una crisis. Juro que disfrutaba del drama. Si olvidaba limpiar mi habitación antes de la cena. No era solo un error, era una prueba de que no la respetaba. De que era un fracaso como hijo. ¿Y mi padre? Se quedaba parado en la esquina con esa cara de piedra. Como si estuviera de acuerdo en silencio con todo lo que ella decía. Mirando hacia atrás. No sé qué era peor, sus gritos constantes o su silencio ensordecedor. Uno de los primeros recuerdos que tengo es de cuando tenía unos 7 años. Llevé a casa un dibujo que hice en la escuela. Un simple boceto a crayón de una casa con un sol y una familia de figuras de palitos. Estaba tan orgulloso de él. Recuerdo correr a la cocina, sosteniéndolo para que mi madre lo viera. Lo miró por quizás 2 segundos antes de decir, «¿Eso es lo mejor que puedes hacer? Tu prima Emma dibuja mucho mejor que esto». Me aplastó. Había trabajado tanto en ese dibujo. Y en un instante, ella logró convertir mi orgullo en vergüenza. Así era siempre con ella. No importaba lo que hiciera. Nunca era lo suficientemente bueno. Para cuando era adolescente. Había aprendido a mantener la cabeza baja y evitar conflictos innecesarios. Pero eso no les impedía encontrar razones para criticarme. Cuando obtuve mi primera B y en 9º grado, mi madre actuó como si fuera el fin del mundo. ¿Crees que las universidades aceptan la mediocridad?, dijo, con la voz llena de desdén. Mi padre simplemente asintió. Como si sus palabras fueran el evangelio. Sin embargo, no se trataba solo de lo académico. Querían controlar cada parte de mi vida, con quién era amigo, qué pasatiempos tenía, incluso cómo me vestía. Una vez, cuando tenía 15 años, compré un par de jeans con mi propio dinero. Mi madre los encontró y montó en cólera porque eran demasiado ajustados y me hacían parecer irrespetuoso. Me llevó de vuelta a la tienda y me obligó a devolverlos. Recuerdo estar allí, con la cara roja y humillado, mientras el cajero procesaba la devolución. A medida que crecía, las peleas se volvían más intensas. Criticaban cada decisión que tomaba, sin importar cuán pequeña fuera. Cuando tenía 18 años y les dije que quería estudiar diseño gráfico, mi madre se volvió loca. «Nunca ganarás dinero haciendo eso», dijo. «¿Quieres terminar siendo un fracaso?». Mi padre, por supuesto, estuvo de acuerdo. Me presionaron para que estudiara negocios en su lugar. Y al final, cedí. Ya no tenía la energía para luchar contra ellos. Se suponía que la universidad sería mi escape. Pero incluso entonces se las arreglaron para mantener sus garras en mí. Me llamaban todos los días. A veces varias veces. Exigiendo actualizaciones sobre mis calificaciones, mis amigos e incluso mi dieta. Si no contestaba, dejaban estos mensajes de voz pasivo-agresivos sobre lo desagradecido que era. Empecé a temer el sonido del timbre de mi teléfono. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando cumplí 30 años. Para entonces, me había mudado y tenía un trabajo decente como coordinador de marketing. Estaba tratando de construir una vida para mí. Pero mis padres todavía me trataban como si tuviera 12 años. Aparecían sin previo aviso en mi apartamento.
Revisaban mis cosas y criticaban todo. Desde los muebles que elegía hasta la comida en mi refrigerador. La gota que colmó el vaso fue durante una reunión familiar. Era el cumpleaños de mi madre. Y decidí aguantar y asistir por el bien de mantener la paz. Pero tan pronto como entré por la puerta, ella empezó a atacarme. ¿Por qué no tienes novia todavía?, preguntó. Lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. ¿Planeas estar soltero para siempre? Intenté reírme. Pero ella no lo dejó pasar. Durante la siguiente hora, siguió haciéndome comentarios sobre mi peso, mi trabajo, incluso la forma en que me peinaba. Mi padre se sentó allí, como de costumbre, sin decir nada. En un momento dado, hizo un comentario sobre cómo probablemente terminaría solo y viviendo con gatos. Todos se rieron. Pero sentí que iba a explotar. Después de la fiesta, la confronté. Le dije cómo me hacía sentir su constante crítica. Cómo me había estado carcomiendo durante años. Me miró como si la hubiera abofeteado. «Estás siendo tan dramático», dijo. «Soy tu madre. Todo lo que hago es por tu propio bien». Eso fue todo para mí. Ya no podía más. Me di cuenta de que no importaba lo que dijera o hiciera. Nunca iban a cambiar. No me veían como un adulto con mis propios pensamientos y sentimientos. Me veían como una extensión de sí mismos. Alguien a quien podían controlar y manipular. Una semana después, tomé la decisión más difícil de mi vida, los corté por completo. Bloqueé sus números. Dejé de responder sus correos electrónicos y les dije a mis amigos que no les dieran ninguna información sobre mí. No fue fácil. Durante semanas. Me sentí como una persona horrible. Seguía preguntándome si había hecho lo correcto. Pero con el tiempo, comencé a sentir una sensación de libertad que nunca antes había conocido. Cortar los lazos con mis padres no se trataba solo de escapar de su toxicidad, se trataba de reclamar mi vida. Se trataba de aprender a establecer límites y priorizar mi propio bienestar. Y aunque no ha sido un viaje fácil, es uno del que no me arrepiento. Nunca pensé que planear una boda pudiera generar tanta tensión. Pero, de nuevo, mi vida nunca ha sido sencilla. Sara y yo estuvimos comprometidos durante unos 6 meses cuando finalmente nos sentamos a discutir los detalles. Habíamos acordado un presupuesto de $60,000. Que era suficiente para darnos la hermosa celebración que ambos queríamos. Al menos. Eso es lo que yo pensaba. Lo que no esperaba era la rapidez con la que todo se saldría de control. Sara y yo siempre habíamos sido buenos comunicándonos. O eso creía yo. Era compasiva. Inteligente y tenía una forma de hacerme sentir que podía confiarle cualquier cosa. Pero cuando empezamos a hablar de la lista de invitados, las cosas cambiaron. Ella mencionó casualmente la idea de invitar a mis padres. Me quedé helado, tratando de procesar lo que acababa de decir. «Estás bromeando, ¿verdad?», pregunté, medio riendo, esperando que estuviera bromeando. No lo estaba. «Jason. Sé que las cosas son complicadas con ellos», empezó. Con un tono suave pero firme. «Pero han pasado más de 5 años. ¿No crees que esta podría ser una oportunidad para arreglar las cosas?». ¿Arreglar las cosas? Mis padres no solo me hirieron, me destrozaron sistemáticamente durante 3 décadas. La idea de volver a verlos. Y mucho menos en mi boda. Me revolvió el estómago. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. «Sara. Los excluí por una razón. Lo sabes. No puedo tenerlos allí». Me miró con esos ojos grandes y empáticos que tiene. Y por un momento pensé que podría entender. Pero en vez de eso, dijo algo que me dejó completamente desconcertado. «Jason. Creo que estás siendo demasiado duro. Son tu familia. No puedo imaginar no tener a mis padres en mi boda». La cosa es que los padres de Sara eran completamente opuestos a los míos. Su madre, Linda, era cálida y comprensiva.
Siempre ofreciendo consejos no solicitados pero bien intencionados sobre nuestro futuro. Su padre, Robert, era el tipo de persona que podía arreglar cualquier cosa y tenía un don para hacer reír a la gente. Me adoraban. Y a mí me gustaban de verdad. Pero la visión idealizada de la familia de Sara hacía imposible que comprendiera la dinámica tóxica con la que crecí. Discutimos durante horas esa noche. Le expliqué. Con doloroso detalle. ¿Por qué no podía tener a mis padres allí? Le conté sobre la manipulación. Las críticas constantes y los años que me llevó a reconstruir mi autoestima después de cortar con ellos. Ella escuchó. Pero me di cuenta de que no estaba convencida. Una semana después. El tema volvió a surgir. Esta vez durante una reunión con nuestra organizadora de bodas. Una mujer de lengua afilada llamada Amanda que tenía un enfoque práctico para todo. Estábamos discutiendo la disposición de los asientos cuando Sara dijo casualmente, tendremos que reservar 2 lugares para los padres de Jason. Le lancé una mirada. Apretando la mandíbula. Amanda notó la tensión inmediatamente. ¿Son invitados confirmados? Preguntó Amanda. Con el bolígrafo sobre el plano de los asientos. No van a venir. Dije con firmeza. Sara suspiró. Todavía lo estamos discutiendo. Podía sentir la ira burbujeando dentro de mí. Pero no quería causar una escena delante de Amanda. En vez de eso. Apreté los puños bajo la mesa y me quedé callado. El resto de la reunión fue borrosa. En lo único que podía pensar era en lo traicionado que me sentía. Esa noche. Me enfrenté a Sara. ¿Por qué estás haciendo esto? Pregunté. Se supone que estás de mi lado. Estoy de tu lado. Insistió. Pero... Jason. Esto no se trata solo de ti. Esta es nuestra boda. ¿No crees que vale la pena intentar hacer las paces con ellos? Aunque sea solo por un día. Sus palabras me dolieron. Sentí como si estuviera minimizando todo lo que había pasado. Le recordé. Una vez más. Los años de abuso emocional. Las innumerables veces que mis padres me habían hecho sentir inútil. Pero no importaba lo que dijera. Ella seguía volviendo al mismo punto, la familia es la familia. A medida que pasaban las semanas. Las discusiones se hacían más frecuentes y acaloradas. Una noche. Las cosas llegaron a un punto de ebullición. Estábamos sentados en la sala de estar. Revisando el presupuesto cuando Sara mencionó la idea de reducir los costos del catering para acomodar a los invitados adicionales. ¿En serio estás sugiriendo que reduzcamos la calidad de la comida para que mis padres puedan venir? Espeté. No se trata de la comida. Jason. Se trata de hacer lo correcto. Respondió ella. ¿Lo correcto para quién? ¿Para ellos? ¿Qué hay de mí? ¿No merezco sentirme seguro en mi propia boda? Su rostro se suavizó por un momento. Y pensé que podría haber llegado a ella. Pero entonces dijo algo que me heló la sangre. Jason. Creo que estás siendo egoísta. Egoísta. Esa palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. La miré fijamente. Luchando por encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo podía no ver que no se trataba de egoísmo? Se trataba de supervivencia. Al día siguiente. Le confié a mi mejor amigo. Ethan. Me conocía desde la universidad y era una de las pocas personas que realmente entendía la profundidad de mis problemas con mis padres. Nos encontramos en una cafetería. Y tan pronto como me senté. La frustración se derramó de mí. ¿Quiere invitarlos? Dije. Sacudiendo la cabeza. Cree que la boda es una cura mágica para años de trauma. Ethan levantó una ceja. ¿De verdad dijo eso? No con esas palabras exactas. Pero sí. Eso es básicamente lo que está insinuando. Se reclinó en su silla. Cruzando los brazos. Mira. Tío. No digo que debas cancelar la boda. Pero esta es una gran señal de alarma. Si no puede respetar tus límites ahora. ¿Qué significará eso para tu matrimonio? Sus palabras se me quedaron grabadas. Amaba a Sara.
Pero no podía ignorar la creciente sensación de inquietud. ¿Era solo una diferencia de opinión? ¿O era una señal de incompatibilidades más profundas? Las cosas tomaron un giro aún más oscuro cuando Sara decidió actuar a mis espaldas. Me enteré a través de una amiga en común, Emily, que Sara se había puesto en contacto con mis padres. Aparentemente les había enviado un correo electrónico invitándolos a la boda y explicándoles cómo esperaba que pudiera ser una oportunidad para la reconciliación. Cuando Emily me lo contó, sentí que me habían arrancado el suelo de debajo de los pies. Me enfrenté a Sara esa noche, furioso y herido. ¿Cómo pudiste hacer esto sin decírmelo?, pregunté. Solo intentaba ayudar, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Pensé que si escuchaban de mí, podrían estar más abiertos a venir. Esa no es tu decisión, grité. No tenías derecho. Por primera vez en nuestra relación, empecé a cuestionarme si éramos realmente compatibles. Si no podía respetar mis límites en algo tan importante como esto. ¿Qué decía eso sobre nuestro futuro? Los días siguientes fueron tensos. Sentía que ni siquiera reconocía a Sara. Seguía disculpándose. Pero sus disculpas sonaban huecas. Cada vez que la miraba, todo en lo que podía pensar era en la traición. Para empeorar las cosas, mis padres respondieron a su correo electrónico. No dijeron si asistirían, pero aprovecharon la oportunidad para recordarle, y a mí, lo desagradecido que había sido por excluirlos de mi vida. Leer sus palabras me trajo de vuelta todos los viejos sentimientos de culpa y vergüenza. Y odiaba a Sara por ponerme en esa posición. Para cuando se acercaba el día de la boda, nuestra relación pendía de un hilo. Seguíamos haciendo los trámites, eligiendo flores, finalizando la lista de invitados, pero la alegría se había ido. Cada decisión se sentía como una batalla. Y no podía quitarme de encima la sensación de que algo fundamental entre nosotros había cambiado. Creía haberme expresado con claridad. Creía que Sara entendía lo importante que era para mí mantener a mis padres fuera de mi vida y fuera de nuestra boda. Pero a medida que pasaban los días, se hizo dolorosamente obvio que no iba a dejar pasar esto. Lo que comenzó como un desacuerdo incómodo se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más grande y mucho más feo. Comenzó con comentarios sutiles, del tipo diseñado para minar mi determinación. Una tarde, mientras revisábamos la lista final de invitados, Sara dijo casualmente, ¿sabes? Creo que es triste que tus padres no vayan a estar allí. Se supone que las bodas son para la familia. No respondí de inmediato. Había aprendido por experiencia que a veces el silencio era la mejor manera de evitar que una discusión se intensificara. Pero el silencio no funcionó esta vez. ¿No crees que es hora de dejar atrás el pasado?, insistió, con un tono suave pero persistente. Quiero decir, ¿no es para eso la terapia? ¿Para seguir adelante? Cerré mi portátil y la miré directamente a los ojos. Sara, no se trata de guardar rencor. Se trata de protegerme. Tenerlos allí me destruiría. Eso debería haber sido el final. Pero al día siguiente, lo volvió a mencionar. Esta vez durante una llamada telefónica con su madre. La escuché decir, los padres de Jason no vienen a la boda. ¿Puedes creerlo? Es tan desgarrador. Cuando colgó, la confronté. ¿Por qué le cuentas esto a tu madre?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. ¿Por qué es molesto?, espetó. ¿Necesitaba desahogarme? Desahogarse es una cosa. Pero hacerme quedar como el malo no es justo. Ella levantó las manos con exasperación. No te estoy haciendo quedar como nada. Yo, solo creo que estás siendo irrazonable. La tensión entre nosotros se hacía más espesa cada día. Cada conversación parecía volver al tema de mis padres. Por mucho que intentara dirigirla en otra dirección. Una noche, después de cenar, Sara mencionó una historia que había leído en internet sobre alguien que se reconcilió con su familia distanciada en una boda. Fue tan hermoso, dijo, con la voz llena de emoción. No habían hablado en años. Pero la boda los volvió a unir.
Eso es genial para ellos. Respondí. Pero esa no es mi historia. ¿Por qué no? Respondió ella. Con la frustración aflorando a la superficie. ¿Por qué no puede ser tu historia? Tú eres el que se interpone en el camino. No podía creer lo que estaba oyendo. Interponerme en el camino. ¿Sara? ¿Eran tóxicos? Me hirieron de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Este no es un cuento de hadas donde todos se abrazan y se reconcilian. Sus ojos se entrecerraron. Tal vez podría serlo. Si no fueras tan terco. La discusión que siguió fue una de las peores que habíamos tenido. Sara me acusó de ser cerrado de mente. De dejar que mi trauma dictara mi vida. Yo la acusé de ser insensible y de negarse a respetar mis límites. Para cuando terminó. Ambos estábamos gritando. Y salí del apartamento para refrescarme. Cuando volví unas horas más tarde. Sara estaba sentada en el sofá. Con la cara llena de lágrimas. Lo siento. Dijo en voz baja. Yo solo odio verte así. Odio saber que hay una gran parte de tu vida que está sin resolver. Yo también lo siento. Dije. Sentándome a su lado. Pero tienes que entender que invitarlos no es la solución. Solo empeoraría las cosas. Ella asintió. Pero la mirada en sus ojos me decía que todavía no lo entendía. Las cosas se agravaron aún más cuando el hermano de Sara, Eric, se involucró. Se estaba quedando con nosotros el fin de semana. Y durante la cena, Sara sacó el tema delante de él. Eric, ¿tú qué piensas? Preguntó. Con voz demasiado casual. ¿No crees que es raro casarse sin tus padres allí? Eric me miró. Claramente incómodo. Quiero decir. Supongo que depende de la situación. Sara se lanzó a una explicación detallada de por qué pensaba que mis padres debían ser invitados. Ignorando por completo el hecho de que yo estaba sentado allí mismo. Para cuando terminó. Eric parecía que quería meterse debajo de la mesa. No sé. Dijo con torpeza. Suena complicado. ¿Exactamente? Exclamó Sara. Es complicado. Pero vale la pena intentar arreglarlo. No pude soportarlo más. ¿Podemos no hacer esto delante de tu hermano? Dije bruscamente. Sara frunció el ceño. ¿Por qué? No es como si fuera un secreto. No es un secreto. Espeté. Pero tampoco es para debatir en público. Esa noche. Después de que Eric se hubiera acostado. La discusión volvió a estallar. ¿Por qué intentas avergonzarme? Pregunté. ¿Por qué no puedes simplemente dejarlo? ¿Por qué me preocupo por ti? Gritó. Y me preocupo por tus padres. Puede que tú no los quieras en tu vida. Pero yo sí. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Esto no se trata de ti, Sara. Se trata de mí y de lo que necesito para sentirme seguro. Ella cruzó los brazos. Con los ojos encendidos. Tal vez deberías dejar de ser tan egoísta y pensar en el panorama general. La miré fijamente. Atónito. ¿Egoísta? ¿Tienes idea de lo difícil que es esto para mí? ¿Cuánto me duele siquiera hablar de ellos? Su expresión se suavizó. Pero su postura no. Solo quiero lo mejor para ti. Y creo que reconectar con tus padres podría ser el primer paso hacia la curación. Negué con la cabeza. No lo entiendes. Y empiezo a pensar que nunca lo harás. El punto de ruptura llegó unos días después. Sara había invitado a su mejor amiga, Emily, a ayudar con la planificación de la boda. Llegué a casa y las encontré a las dos revisando un plano de asientos. Y para mi horror, había dos nombres nuevos en la lista, mis padres. ¿Qué demonios es esto? Pregunté. Señalando el plano. Sara levantó la vista. Sorprendida. Yo solo pensé que tal vez si hacíamos espacio para ellos. Podrías reconsiderarlo. Me volví hacia Emily. Que parecía tan incómoda como Eric. ¿Sabías de esto? Le pregunté.
Ella negó con la cabeza rápidamente. Le dije que era una mala idea. «¿Entonces por qué estás aquí?», pregunté, elevando la voz. «Jason. Cálmate», dijo Sara, interponiéndose entre nosotros. «No es para tanto. Podemos quitarlos si realmente estás en contra». «¿Realmente en contra?», repetí, con la voz temblorosa de ira. «Te he dicho cientos de veces que no los quiero allí. ¿Cuántas veces tengo que decirlo para que respetes mi decisión?». Sara y yo no hablamos durante el resto de la noche. Dormí en el sofá, mirando al techo y preguntándome cómo habíamos llegado a este punto. La amaba. Pero su negativa a escucharnos estaba destrozando. Por la mañana, supe que no podía seguir así. «Sara», dije mientras ella se servía una taza de café. «Tenemos que hablar». Me miró con expresión cautelosa. «¿Sobre qué?». «Sobre nosotros. Sobre si esto va a funcionar si no puedes respetar mis límites». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no dijo nada. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, me pregunté si el amor era realmente suficiente. 3 meses antes de nuestra boda, pensé que finalmente habíamos dejado de lado el tema de mis padres. Después de innumerables discusiones y noches sin dormir, creí que Sara finalmente había aceptado mi decisión de mantenerlos fuera de mi vida y fuera de nuestra boda. Pero lo que no sabía era que ella había estado haciendo planes en secreto a mis espaldas. Planes que destrozarían por completo la confianza entre nosotros. Comenzó como cualquier otro día. Estaba en el trabajo, enterrado en correos electrónicos y plazos de proyectos, cuando Sara llamó. Su voz era inusualmente alegre. Un marcado contraste con la tensión que había dominado nuestras conversaciones últimamente. «Hola, cariño», dijo. «¿Cómo va tu día?». «Ocupado», respondí, mirando el reloj. «¿Qué pasa?». «Oh, nada mucho», dijo, con un tono ligero y casual. «Solo finalizando algunas cosas de la boda. He estado revisando la lista de RSVP». Sentí un destello de inquietud. Pero lo dejé de lado. «¿Hay algo que deba saber?». «No todo bien», dijo rápidamente. Demasiado rápido. El resto del día transcurrió sin incidentes. Pero algo en esa conversación me molestó. La alegría de Sara parecía forzada. Y su rápida desestimación del tema de la RSVP me dejó un mal sabor de boca. Aún así, me dije que estaba pensando demasiado. Prometió respetar mis límites. ¿No me traicionaría, o sí? Esa noche, mientras conducía a casa, mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de texto de Ethan. «Oye, tío. Acabo de recibir un mensaje raro de tu madre. Me preguntó si voy a tu boda». Casi me salgo de la carretera. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras me detenía para leer el mensaje de nuevo, esperando haberlo entendido mal. Pero allí estaba, en blanco y negro, la prueba de que mi madre sabía de la boda. Inmediatamente llamé a Ethan. «¿Qué demonios dijo?», pregunté. «Relájate, tío», dijo. Solo envió un mensaje de texto grupal preguntando si iba a la boda. No respondí porque supuse que no querías que se involucrara. «¿Cómo lo sabes siquiera?», pregunté, con la voz temblorosa de ira. Ethan dudó. Asumí que Sara se lo dijo. Mis manos apretaron el volante mientras terminaba la llamada. Estaba furioso. Pero necesitaba confirmación antes de confrontar a Sara. Marqué su número y ella respondió al segundo timbre. «Hola, Jason», dijo, con su voz aún antinaturalmente alegre. «Sara», dije, tratando de mantener mi tono firme. ¿Le dijiste a mis padres sobre la boda?». Hubo una breve pausa. Lo suficientemente larga como para que mi ansiedad se disparara. «¿Por qué preguntas eso?», dijo, con la voz repentinamente cautelosa. «Porque Ethan acaba de recibir un mensaje de texto de mi madre». Espeté.
Le preguntó si iba a la boda. ¿Te importaría explicar cómo lo sabe? Hubo otra pausa. Esta vez más larga. Cuando finalmente habló. Su voz temblaba. Está bien. Mira. No quería decírtelo así. Pero, sí. Me puse en contacto con ellos. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Por un momento. Ni siquiera pude hablar. ¿Tú, qué? Logré decir finalmente. Los invité. Dijo. Con la voz apenas por encima de un susurro. Jason. Sé que estás molesto. Pero por favor. Solo escúchame. ¿Molesto? Molesto ni siquiera empieza a describirlo. Sara. Grité. Te fuiste a mis espaldas e invitaste a la gente que no me ha causado más que dolor. Lo hice por ti. Lloró. Pensé que sí venían. Tal vez podrías finalmente tener un cierre. Tal vez podrías empezar a sanar. ¿Cierre? Dije. Con la voz llena de incredulidad. ¿Crees que el cierre viene de invitarlos a mi boda? ¿El único lugar donde debería sentirme seguro? Solo quería ayudar. Dijo. Con la voz entrecortada. No quise hacerte daño. Bueno. Lo hiciste. Dije. Con voz fría. Me traicionaste. Sara. Colgué el teléfono y me quedé allí en silencio. Tratando de procesar lo que acababa de suceder. La mujer con la que se suponía que me iba a casar me había traicionado e invitado a las mismas personas de las que había pasado años tratando de escapar. Se sentía como un cuchillo en el corazón. Cuando llegué a casa, Sara me estaba esperando en la sala de estar. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Y parecía como si hubiera estado llorando durante horas. Jason. Por favor. Dijo cuando entré. Hablemos de esto. No hay nada de qué hablar. Dije. Dejando caer mi bolso en el suelo. Me mentiste. Rompiste mi confianza. No mentí. Dijo. Con voz suplicante. Yo solo, no te lo dije porque sabía cómo reaccionarías. Es lo mismo. Grité. Sabías lo importante que era esto para mí. Y lo hiciste de todos modos. La discusión que siguió fue una de las peores que habíamos tenido. Sara seguía insistiendo en que había actuado por amor. Que solo había querido ayudarme a sanar. Pero yo no podía verlo de esa manera. Para mí. Se sentía como una traición de la más profunda. En un momento dado. Dijo algo que me hizo hervir la sangre. Jason. Creo que estás siendo demasiado emocional al respecto. Necesitas pensar en el panorama general. ¿El panorama general? Repetí. Con la voz temblorosa de rabia. El panorama general es que esta es mi boda. Mi vida. Y has ignorado por completo mis sentimientos. No ignoré tus sentimientos. Dijo. Con lágrimas corriendo por su rostro. Solo pensé que verías que esto era lo correcto. Bueno. Te equivocaste. Dije fríamente. Los días que siguieron fueron una mezcla de ira y angustia. Ni siquiera podía mirar a Sara sin sentir una oleada de traición. Empecé a dormir en el sofá. Incapaz de compartir la cama con alguien que había ignorado por completo mis límites. Para empeorar las cosas. Mis padres empezaron a llamarme. No había hablado con ellos en más de 5 años. Pero ahora mi teléfono se iluminaba con sus números. No respondí. Pero los mensajes de voz que dejaron fueron suficientes para hacerme entrar en espiral. Jason. Soy tu madre. Decía uno de ellos. Me enteré de la boda. Creo que es hora de dejar atrás el pasado. Llámame. El sonido de su voz me trajo recuerdos que había pasado años tratando de olvidar, la manipulación. Los sentimientos de culpa. Las constantes críticas. Todo volvió a inundarme. Una noche. Después de ignorar sus llamadas durante días. Finalmente cedí. Llamé a Sara a la sala de estar y le entregué mi teléfono. ¿Ves esto? Dije.
mostrándole las llamadas perdidas y los mensajes de voz. Esto es lo que has hecho. No quise que esto sucediera. Dijo. Con la voz temblorosa. Solo quería que volvieran a formar parte de tu vida. No forman parte de mi vida. Sara. Dije. Con la voz quebrada. Y ahora. Gracias a ti. Han vuelto. Cuando Sara y yo nos comprometimos. Pensé que había encontrado a mí para siempre. Era amable. Inteligente y ferozmente independiente. Todas las cualidades que siempre había querido en una pareja. Pero después de todo lo que había sucedido con mis padres. Las grietas en nuestra relación comenzaron a mostrarse. Y comencé a preguntarme si éramos realmente compatibles. La noche después del desastre de la invitación secreta. Tuvimos nuestra primera conversación real sobre lo que había sucedido. Sara se sentó frente a mí en la mesa del comedor. Con las manos apretadas con fuerza. Parecía nerviosa. Como si se estuviera preparando para una pelea. Sin embargo, yo no estaba de humor para pelear. Solo quería respuestas. ¿Por qué? ¿Sara? Pregunté. Rompiendo el silencio. ¿Por qué harías eso a mis espaldas? Ella miró sus manos. Girando su anillo de compromiso alrededor de su dedo. Te lo dije. Solo quería ayudar. Pensé que tal vez si venían podría ser el comienzo de algo mejor. ¿Mejor para quién? Pregunté. Porque seguro que no sería mejor para mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quise lastimarte. Jason. Realmente no lo hice. Nos sentamos allí en silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente. Sara habló de nuevo. ¿Crees que podemos superar esto? Preguntó. Con la voz temblorosa. ¿Crees que podemos encontrar una manera de hacer que esto funcione? Quería decir que sí. Quería creer que podíamos dejar esto atrás y seguir adelante. Pero en el fondo. Sabía que las cosas nunca volverían a ser las mismas. No lo sé. Admití. Simplemente, no lo sé. Los siguientes días fueron una mezcla de conversaciones tensas y sonrisas forzadas. Intentamos continuar con la planificación de la boda. Pero la alegría se había ido. Cada decisión se sentía como una tarea. Y cada conversación se sentía como una bomba de tiempo. Podía ver que Sara estaba tratando de arreglar las cosas. Pero sus esfuerzos solo me hacían sentir más desconectado. Una noche. Fuimos a cenar con sus padres. Linda y Robert. Estaban emocionados por la boda y seguían preguntándonos sobre los detalles, las flores. La comida. La lista de invitados. Cuando Linda preguntó por mis padres. Sentí que se me caía el estómago. ¿Vendrán? Preguntó. Con un tono casual. Miré a Sara. Que parecía querer hundirse en el suelo. No. Dije con firmeza. No vendrán. Linda frunció el ceño. Oh. Es una pena. Realmente creo que las bodas son un momento para que la familia se reúna. Forcé una sonrisa tensa. No en este caso. Después de la cena. Sara y yo tuvimos otra acalorada discusión. ¿Por qué no les dijiste la verdad a tus padres? Pregunté. ¿Por qué no les dijiste que mis padres no vendrán por lo que me han hecho? No pensé que fuera mi lugar. Dijo a la defensiva. Es tu lugar entrometerte a mis espaldas. ¿Pero no defenderme? Respondí. Me miró. Con los ojos llenos de dolor. Jason. Lo estoy intentando. Realmente lo estoy. Pero lo haces tan difícil. Tal vez no se supone que sea tan difícil. Murmuré. Una semana después. Decidimos sentarnos con una terapeuta de parejas. Una mujer de mediana edad llamada Dra. Harper que tenía un comportamiento tranquilo y relajante. Tenía mis dudas sobre si la terapia podría arreglar lo que estaba roto entre nosotros. Pero estaba dispuesto a intentarlo. Durante nuestra primera sesión. La Dra. Harper nos pidió que habláramos sobre nuestros valores y lo que queríamos de nuestra relación. Sara fue primero.
describiendo su profunda creencia en la familia y la importancia de la reconciliación. Crecí en una familia unida. Dijo. Mis padres siempre me enseñaron que la familia es lo primero. Pase lo que pase. Solo quiero que Jason también tenga eso. Cuando fue mi turno, le conté a la doctora Harper sobre mi infancia. Sobre la manipulación. Las críticas constantes y los años que me llevó reconstruir mi autoestima después de excluir a mis padres de mi vida. No quiero reconciliación. Dije con firmeza. Quiero paz. Y no puedo tener eso con mis padres en mi vida. La doctora Harper asintió pensativamente. Parece que ustedes dos tienen puntos de vista muy diferentes sobre la familia. Dijo. ¿Han hablado sobre cómo esas diferencias podrían afectar su futuro juntos? Esa pregunta flotó en el aire como una nube. No habíamos hablado de ello. No realmente. Habíamos estado tan concentrados en la boda que no nos habíamos detenido a considerar si estábamos verdaderamente alineados en nuestros valores. Y a medida que pasaban las semanas, se hizo cada vez más claro que no lo estábamos. Una noche, Sara y yo nos sentamos para otra conversación sobre nuestro futuro. Esta vez, no hubo gritos. Ni acusaciones. Solo dos personas tratando de averiguar dónde habían salido mal las cosas. Te amo, Jason, dijo Sara, con la voz quebrada. Pero no sé si puedo casarme con alguien que no cree en las mismas cosas que yo. Sentí un nudo en la garganta. Yo también te amo. Dije. Pero no sé si puedo casarme con alguien que no respeta mis límites. Decidimos posponer la boda. Con la esperanza de que más tiempo nos ayudara a encontrar una solución. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, se hizo evidente que el daño era demasiado grande para repararlo. Cada conversación se sentía como una repetición de la misma discusión. Y cada intento de reconciliación solo nos alejaba más. Un día, llegué a casa y encontré a Sara empacando sus cosas. Levantó la vista hacia mí. Con los ojos llenos de tristeza. Creo que necesitamos tomar un descanso. Dijo. Necesito algo de tiempo para averiguar lo que quiero. Asentí. Incapaz de hablar. La vi mientras llevaba su maleta por la puerta. Y por primera vez en años, me sentí verdaderamente solo. En las semanas que siguieron, traté de darle sentido a lo que había sucedido. Repetí nuestras discusiones una y otra vez en mi cabeza, preguntándome si había algo que pudiera haber hecho diferente. Pero en el fondo, sabía la verdad, nunca íbamos a funcionar. Nuestros puntos de vista sobre la familia eran fundamentalmente incompatibles. Y ninguna cantidad de amor podría cerrar esa brecha. Romper con Sara fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Pero también fue un punto de inflexión. Una oportunidad para empezar de nuevo y construir una vida que realmente reflejara mis valores. Y aunque el dolor de perderla todavía es reciente, sé que tomé la decisión correcta.